Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Andrés Valenzuela y en este video te voy a estar enseñando cómo tú puedes comprar en la plataforma Made in China de forma totalmente segura y confiable. Te aseguro que es información de muchísimo valor que quizás muchos te la venden, pero aquí yo hoy te la voy a estar dando completamente gratis. Así que quédate hasta el final de este video. Sin más preámbulo, comenzamos. Pero antes de comenzar amigos, te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. Realmente me estarías apoyando mucho para que yo siga creciendo aquí en YouTube. También te dejo mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir y cualquier duda o pregunta que tú tengas me puedes enviar un mensaje en mi Instagram, ya que muchas veces por ahí respondo un poquito más rápido. Ahora sí, continuamos. Y bueno amigos, vamos directo al grano y para que tú puedas acceder a la página oficial, pues simplemente te vas a madeinchina.com. De todos modos, por ahí te dejo la página oficial en el comentario fijado y descripción de este video para que puedas acceder. Aquí en la página principal tenemos las principales categorías que maneja esta plataforma. Sinceramente hay muchísimos productos de electrónica, construcción, decoración, auto, etcétera. Entonces aquí tú puedes buscar por categorías, ok, o también por productos, ok. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de arriba, como puedes ver, tenemos ya este buscador y aquí nosotros tenemos que escribir el nombre del producto el cual nosotros estamos buscando, ok. Personalmente yo te recomiendo poner la plataforma de Made in China, ponerlo en inglés y también la moneda ponerlo en dólar. ¿Por qué razón? Porque la plataforma no está muy bien traducida. Entonces si quieres encontrar los mejores proveedores, yo te recomiendo tenerlo todo en inglés. También recuerda que todo aquí se está cotizando en dólares, así que por lo tanto vamos a estar poniendo en dólar también la plataforma. Recuerda que si tú no sabes inglés, no te preocupes, puedes utilizar el traductor de Google como yo lo tengo aquí, ok. En este caso vamos a estar buscando este producto que se llama dispensador de jabón automático, ok. Ahí como puedes ver ya lo traduje al inglés y simplemente aquí yo voy a estar pegando lo que quiero buscar, ok. Una vez que yo lo pego, aquí como puedes ver también la plataforma pues nos da algunas recomendaciones, por ejemplo dispensador automático líquido con sensor, etcétera, ok. Entonces vamos a darle clic aquí en buscar y aquí la plataforma ya nos va a comenzar pues a mostrar muchos productos, ok. Como puedes ver, sinceramente hay bastantes productos, ahí tenemos el precio, etcétera, ok. Ahora aquí viene algo muy importante y como te puedes dar cuenta tenemos este apartado que dice Product List o lista de productos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues vamos a estar viendo solamente el producto, ok. Y también tenemos este apartado que dice Supplier List, es decir, lista de proveedores. Si tú por ejemplo quisieras ver la lista de proveedores, simplemente le vas a dar clic aquí y ya no te van a aparecer digamos solamente el producto, sino te va a aparecer los proveedores que venden estos productos. Como puedes ver, aquí tenemos este proveedor que se llama Shenzhen Dancing Technology, ok, y como te puedes dar cuenta está vendiendo este tipo de productos, ok. Y así amigos vamos a tener bastantes proveedores que nos van a estar apareciendo. Ahora si tú no tienes mucha experiencia, yo sinceramente te recomiendo dejarlo como está, donde dice Product List. Vamos a darle clic y también viene siendo lo mismo porque también vas a saber de qué proveedor pues te está vendiendo este producto, ok. Entonces esas son algunas principales diferencias con la plataforma de Alibaba, lo cual está bastante bien, ok. Entonces ya va a ser a tu criterio propio si te gusta lo que es Product List o Supplier List, ok. Ahora amigos, una vez que ya hemos buscado el producto, viene un punto muy importante y quiero que pongas mucha atención, ok, ya que de esto va a depender que realmente tu compra aquí en esta plataforma sea muy exitosa, ok. Entonces vamos a irnos hasta la parte de abajo de la página y como puedes ver aquí tenemos este apartado muy importante que dice tipo de miembro.
ahí te lo estoy enseñando con la flecha. Y tenemos 3 filtros, ok. Tenemos este que se llama Diamond Member, tenemos este que se llama Gold Member y miembro auditado o proveedor auditado, ok. Entonces nosotros, amigos, tenemos que activar, palomear estos 3 filtros, ok, porque estos 3 filtros prácticamente nos va a poder filtrar a los mejores proveedores. Recuerda que el primero se llama filtro diamante y son proveedores que están verificados en la plataforma, ok. Entonces vamos a palomearlo. Ok, como puedes ver ya se palomeó el primero, pero no solamente necesitamos este, sino también necesitamos que tenga este otro, ok, igual que sean Gold Member, ok, vamos a darle clic igual. Y por último, que es el más importante, es este de proveedor auditado, ok, que quiere decir que una persona ha auditado a la empresa y que realmente todo es 100% real. Entonces vamos a darle clic y listo, amigos, ya tenemos estos 3 filtros activados que son los más importantes a la hora que tú vayas a estar buscando proveedores aquí en esta plataforma de Made in China. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es irnos hasta arriba y ahora sí, amigos, aquí nosotros vamos a comenzar a ver los productos, ok. Si tú estás en tu computadora, personalmente yo siempre te recomiendo, si es tu primera vez que compras en esta plataforma, yo siempre te recomiendo comprar desde la computadora, ya que es mucho más fácil hacer la búsqueda de los productos, ok. Entonces aquí, como puedes ver, tenemos esto que dice Top Run, ahí te lo enseño con la flecha, aquí también dice Top Run y también aquí, ok. Entonces estos que dice Top Run pues son empresas o proveedores que están pagando una publicidad para que cuando tú busques este tipo de productos ellos puedan aparecer primeros en las búsquedas, ok, pero no quiere decir que realmente sean de calidad. Necesitamos realmente comprobar que sea un proveedor de calidad. Entonces si te encuentras con esto que dice Top Ram, recuerda que es una empresa que está pagando publicidad para aparecer aquí en los primeros resultados, ok. Entonces aquí, como puedes ver, los primeros resultados son pagados y si nos vamos hasta acá abajo ya no tenemos esto que dice Top Run, ok. Entonces aquí ya están los resultados orgánicos. Ahora lo que tú tienes que hacer es checar este tipo de productos para ver si realmente es un proveedor de confianza. Entonces, ¿cómo revisamos esto? Pues aquí, como puedes ver, tenemos el nombre de la empresa y también aquí tenemos lo que son los filtros, ok. Como puedes ver, este tiene este filtro de proveedor verificado con las licencias y tiene este otro que es el más importante, es un proveedor auditado, ok. Entonces, amigos, nosotros le tenemos que dar clic a este producto. Por ejemplo, si te llegara a interesar este producto, como puedes ver, aquí nos muestra el precio que varía de 3.5 a 5 dólares, ok. Y también abajito nos dice que podemos comprar desde una pieza, ok. Entonces, si nos llegara a interesar, por ejemplo, este producto, lo que tenemos que hacer es abrir esto para que podamos ver la información del producto. Entonces, aquí viene algo muy importante. Como puedes ver, aquí a mi derecha tenemos el nombre de la empresa y también tenemos el año en el cual esta empresa está funcionando. Como puedes ver, esta empresa está funcionando desde el 2021, ok. Entonces solamente tiene 2 años funcionando porque estamos en el 2023. Entonces, sinceramente, yo no confiaría en esta empresa. ¿Por qué? Porque es una empresa bastante nueva y no sabemos si realmente queda bien a las personas. Entonces, yo no confiaría en empresas que tienen muy poco tiempo. Por lo menos yo te recomiendo empresas que tengan de 5 años para arriba, porque así te aseguras que ya han durado bastantes años en la plataforma de Made in China, ok. Entonces, pues sinceramente esta empresa la estaríamos descartando. Entonces, amigos, recuerda que tú aquí sinceramente te vas a tardar unas 3-4 horas en buscar pues un proveedor que te dé un producto de forma correcta y que también que se vea que sea un proveedor de confianza, ok. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a seguir bajando y tenemos este producto que te estoy enseñando con la flecha. Como puedes ver, cuesta 10 dólares a 12 dólares, ok. Igual puedes comprar desde una pieza, ok. Entonces igual se ve bastante interesante. Tiene este sello de Gold Member y tiene el sello de
proveedor auditado, ok. Aquí le falta el sello de proveedor diamante, ok. Entonces vamos igual a darle clic acá, ok, si en dado caso que nos interese. Y como te puedes dar cuenta, aquí nosotros vemos igual el nombre de la empresa y desde qué año está operando. En este caso este proveedor está operando desde el 2009, lo cual está bastante bien porque es un proveedor que se ve que tiene experiencia. Y bueno amigos, recuerda que si tú por ejemplo no encuentras un proveedor que tenga estos 3 filtros, no te preocupes, con que tenga este filtro de miembro diamante y proveedor auditado, con que tenga estos dos, créeme que es más que suficiente, ok. Ahora, un punto también muy importante que tienes que revisar y que te aseguro que te va a evitar muchos dolores de cabeza es este puntito de aquí. Como puedes ver, tenemos este producto y aquí tenemos este signo de peso como de color verde, ok. Y si nos posicionamos, aquí nos dice que va a estar protegida nuestra compra, ok. Entonces este sellito de color verde con el signo de peso significa que Made in China va a estar protegiendo nuestra compra. ¿Qué significa esto? Que nosotros le vamos a estar pagando primero a Made in China, ok, y la plataforma va a estar reteniendo el dinero hasta que el proveedor envíe el producto y hasta que tú prácticamente des aviso que el producto te ha llegado. Hasta ese momento la plataforma de Made in China le va a estar liberando el dinero a el proveedor, ok. Entonces esta es una excelente opción porque tú no le vas a estar pagando directamente al proveedor, ok. Entonces si es tu primera vez comprando, yo te recomiendo siempre recuérdalo muy bien, que tenga lo que es el diamante como lo estamos viendo aquí, que tenga también este sello de un proveedor verificado y por último que tenga este sello de color verde con el signo de peso, lo cual significa que Made in China va a estar protegiendo tu compra. Como te puedes dar cuenta, no todos los productos tienen este sello de color verde. ¿Por qué? Porque pues no todos los proveedores aceptan estas reglas, ok. Entonces muy importante, ok, si quieres tener mayor efectividad al hacer tu compra aquí en esta plataforma, siempre escoge que tenga este signo de color verde con el signo de dólar, ok. Y bueno amigos, como puedes ver, después de un buen ratito encontré este producto que te estoy enseñando ahorita. Y como puedes ver, este producto dice que se vende desde 4.3 dólares, ok. Ahorita lo vamos a estar viendo y el pedido mínimo sería de 100 piezas, ok. Pero como puedes ver, tiene todo lo que yo te he comentado, ok. Tiene el diamante de color azul, proveedor verificado y tiene este sello que nos indica que la plataforma de Made in China va a estar protegiendo nuestra compra, ok. Entonces cumple todos los requisitos que yo te he mencionado, ok. Entonces supongamos que queramos comprar este producto, vamos a darle clic y en cuanto le damos clic amigos, pues viene la otra fase que sería pues checar absolutamente todas las especificaciones. Tienes que ver las imágenes, los videos, etcétera. Como puedes ver, aquí estamos viendo el producto. Sinceramente es un producto bastante bonito, bastante chulo, que te saca el jabón ahí con espuma. Y pues aquí tenemos lo que serían los precios, ¿no? De 100 a 999 piezas, 5 dólares. De 1000 a 3000, 4.80. De 3000 a 9000 piezas, 4.70, etcétera, ok. Como puedes ver, no baja mucho el precio, pero pues tú lo puedes negociar, ok. Y aquí pues viene absolutamente todo lo que son los nombres del producto, las funciones, etcétera. Recuerda que también tú puedes comprar lo que son muestras. Aquí te lo ponen que si tú quieres una muestra te va a estar saliendo 10 dólares una sola pieza, ok. Entonces si tú quieres comprar una sola pieza para que puedas checar el producto, la calidad de ese producto, pues te puede convenir, ok. Solamente recuerda que también tienes que pagar el envío, pero tú le puedes decir al chino que te cobre pues un envío económico, ¿no? Ahí tú lo tendrías que negociar con él. Entonces en la parte de aquí abajo viene toda la información que es necesario que tú lo puedas leer para que tú puedas verificar que realmente es el producto que tú quieres comprar, ok. Entonces es importante que puedas tomarte el tiempo. Como puedes ver, ahí vienen las medidas del producto, etcétera, todas las especificaciones del producto, de qué está hecho el producto, etcétera.
aquí viene especificado. Entonces tómate el tiempo, amigos, necesario para poder checar absolutamente todo este producto. Incluso aquí abajito te ponen las preguntas frecuentes, ok. Esto está en inglés, tú simplemente le das clic y le das clic en traducir en español, ok. Entonces, amigos, de esta manera, como tú pudiste ver, aquí ya tenemos un proveedor que sinceramente se ve que es un proveedor de calidad. Como puedes ver, ahí te lo enseño con la flecha. Aquí está el nombre de la empresa y aquí nos aparecen los sellos, y pues tenemos también el sello que te comenté que dice Omni Trading, que es que van a proteger nuestra compra, la plataforma de Made in China, ok. Esta empresa está desde el 2019, lo cual está bastante bien. Tiene aproximadamente 4 años, ya casi 5 años, lo cual está muy bien, ok. Incluso aquí abajito también tenemos la información de la compañía. Si le damos clic, acá nos va a aparecer pues todas las certificaciones que tiene la compañía, los trabajadores, etcétera, ok. Entonces sinceramente está bastante bien. Una vez que tú ya viste las especificaciones, etcétera, y que realmente es el producto que tú quieres comprar, ahora sí, en el apartado de la derecha tenemos este botón que dice contactar, ok. Recuerda que tienes tú este botón que dice Start Order, ok. Yo no te recomiendo que tú le das clic aquí en Start Order, porque muchas veces los precios que aparecen aquí no son reales. Entonces tú aquí quizás puedes negociar un precio más económico. Entonces yo siempre te recomiendo que primero que nada le mandes mensaje al chino y que le digas: oye, ¿sabes qué? Quiero 10 piezas, quiero 20 piezas para tal país, me puedes cotizar con el envío más económico, ok. Y ya él te va a pedir tus datos, ok. Entonces siempre, por favor, vas a darle clic aquí donde dice contactar ahora, ok. Vamos a darle clic y en cuanto le damos clic aquí, pues tú le vas a estar escribiendo, recuerda, en inglés, le vas a escribir los productos que te interesan. En este caso te interesa este producto, le vas a decir: ¿sabes qué? Me interesan 10 productos para México, este es el código postal y esta es la dirección, quiero que me cotices cuánto me sale cada pieza y también cuánto me sale el envío más económico a mi ubicación, ok. Y aquí tú puedes poner tu correo electrónico, de preferencia yo te invito a que te crees una cuenta, ya que es bastante fácil y vas a poder comenzar a chatear con el proveedor, ok. Entonces una vez que tú ya hayas pactado un precio con el proveedor, recuerda que toda transacción se tiene que hacer a través de la plataforma de Made in China, ok. Si el proveedor te dice: oye, ¿sabes qué? Hazme una transferencia, contáctame por Telegram, contáctame por WhatsApp, pues mejor huye de allí, ok. Es muy importante que siempre toda la transacción se pueda hacer por medio de la plataforma, ya que la plataforma te va a proteger en dado caso que pueda pasar algo, ok. Entonces, amigos, de esta manera puedes comprar un producto, encontrar un proveedor confiable y seguro aquí en esta plataforma de Made in China. Espero que realmente puedas implementar estos puntos importantes que yo te he dado para que puedas tener éxito en tu primera compra aquí en Made in China. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que cualquier duda te invito a que me puedas escribir un comentario para que yo te pueda ayudar. También te invito a que te puedas suscribir a mi canal. Créeme que me estarías apoyando bastante para que yo siga creando contenido. Recuerda que por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir, y también cualquier pregunta, cualquier duda que tú tengas, envíame un mensaje, ya que también estoy respondiendo los mensajes que me llegan a mi Instagram. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te veo en el próximo video.